¿Y ven la presentación, por favor? Sí, doctor. Ya, gracias. Buenas noches con todos. Disculpen las molestias. Problema de la informática. El día de hoy, como les comentaba, íbamos a hablar sobre auditoría médica y el acto médico y su responsabilidad médico-legal. Como les comentaba, desde la última década de los 90 y principios del milenio, la auditoría médica ha desarrollado una serie de herramientas para su aplicación y su desarrollo. El acto médico ha cambiado bastante su perspectiva y la responsabilidad médico-legal se siente cada día más en cada uno de nuestros actos. Realmente la medicina de los 70 a los 80 ya no tiene, es muy diferente en su forma de concebir. Si bien ha habido un desarrollo tecnológico, también ha habido o existe otra forma de mirarla y ver sus consecuencias cuando realizamos nuestros actos médicos. El primum non nocere, lo que todos nos formamos en la facultad, que era primero no dañar. Cuando nos hacían una pregunta, nos decían, primero no hagas daño, luego mira lo que vas a hacer. Este principio primum non nocere es un principio inicial de la medicina y quizás el más importante de toda la medicina. Pero ahora que vemos no tiene nada que ver con la realidad de la práctica médica actual, que en los últimos años ha cambiado bastante. El ejercicio de la medicina ahora, primero ya se pasó del paternalismo médico a una protección jurídica de la salud. El Estado está bastante preocupado, al igual que el Poder Judicial, la policía misma y el paciente. Y también el respeto a la dignidad humana. La protección jurídica de la salud y la dignidad humana se han convertido en las coordenadas básicas que regulan las cuestiones comprendidas dentro de la responsabilidad médica. Antes la relación era más directa, médico-paciente, y se trabajaba conjuntamente para el éxito en el tratamiento. Ahora las cosas han cambiado. Recordemos que la Organización Mundial de Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente como la ausencia de enfermedad o de invalidez. Ahí ya nos quedan algunas dudas a una persona discapacitada, pero es feliz, hace su parte, se comporta bien, tiene un buen rendimiento físico, tiene la parte social, pero presenta un deterioro mental, ya salió del estado de salud. Tiene una limitación para su desarrollo en la sociedad, también sale la definición del estado de salud perfecto, ¿no? Antes solamente era la parte física y mental, ahora también se ha incorporado el concepto de lo social. La salud es un bien jurídico, es lo más importante para el ser peruano. Y este bien jurídico está protegido por el Estado y el derecho peruano en un doble aspecto. Como un bien jurídicamente tutelado y como valor. Como un bien jurídicamente tutelado, en el sentido que todo daño que se produzca en la salud del individuo será sancionado desde el campo de derecho penal y reparado e indemnizado en el plano civil. Pero también hay como valor,
frente al cual el Estado peruano debe organizar y o fiscalizar un sistema de prevención, tratamiento y rehabilitación en los supuestos de que la salud se altere por factores personales, socioambientales, laborales. Yo preguntaría, ¿de quién era la responsabilidad que en la pandemia no tengamos los establecimientos necesarios, no tengamos los ventiladores necesarios, que en una provincia, en una capital de departamento, 3 personas no hayan podido acceder a la oportunidad de un ventilador? ¿Será ubicado responsable? ¿Quién fue la persona que no dio pase a los ventiladores? ¿Fue justo, no fue justo? ¿Era pertinente, no era pertinente que los ventiladores que fabricaba una institución armada, que los ponía a disposición sin costo, no hayan sido aceptados porque no tenían las pruebas de ley, que no se podían comparar, que no se tenía experiencia en su uso? Pero hubo peruanos que murieron porque no tuvieron la posibilidad de acceder. Nos parece es justo, no es permitible, es permisible que no hayamos tenido la capacidad de ofertar el acceso a, a un ventilador de salud, a un ventilador mecánico, para poder preservar la salud de un ciudadano. Entonces, teníamos la capacidad, si bien todos estamos en la época de aprendizaje con la pandemia, ¿estuvo nuestro sistema de salud preparado? ¿Estuvieron nuestras autoridades de salud preparadas para hacer frente? ¿Estuvo los ministros a la altura, que por cuestiones de ideología no permitían que la distribución y el uso de ventiladores que estaban siendo hechos en Perú? Era tener una esperanza bajo nada. ¿Cuánto me gustaría que uno de esos ministros hubiera salido a dar la cara a los familiares del paciente, decirle por qué motivo no estábamos listos para enfrentar una pandemia, o por qué motivo no dábamos pase a una alternativa que había surgido de la desesperación del momento? Lo dejo ahí, mediten, revisen el tema y miren que no solamente ha sido la carga viral, sino también ha sido la carga humana de incapacidad para tomar decisiones oportunas, pertinentes y lógicas. Como vimos en la anterior charla, la definición de acto médico constituye acto médico una actividad de evaluación. Yo evalúo a un paciente, lo diagnostico, hago un pronóstico o prescripción o ejecución de medidas terapéuticas relacionadas a la salud de las personas en ese momento, puede ser grupos o comunidades ejercidas por un médico con libertad de decisión y con el conocimiento del sujeto. Acá vemos dos cosas. Como conversamos en unos minutos, tiene que ser por un médico con libertad de decisión, que pueda opinar libremente y que tenga los recursos para enfrentar las circunstancias. Y con el consentimiento del sujeto, con el consentimiento del paciente o de sus familiares. No debemos olvidar el respeto que debe tener el paciente en todas circunstancias y el respeto que debe tener los familiares. Hay que proyectarnos siempre en el lugar del paciente. ¿Qué sería de nosotros? Parece que aprendemos a ser médicos cuando somos pacientes. De repente ahí vemos el estado real de ser paciente. El paciente postrado en la cama, muchas veces indefenso, en una posición no muy
con mucha capacidad de enfrentamiento, y viene el médico avasallador, arrollador, con toda su sapiencia, que comienza a tratar la enfermedad, pero no comienza a entender al paciente. Sabemos un montón de nombres raros, sabemos nombres en latín, sabemos, muchos saben 3, 4 idiomas, pero no tenemos la capacidad de aprendernos el nombre del paciente. No tenemos de saber que en la cama 20 está el señor Juan García, que en la 22 está el señor José Guillén. No lo sabemos, no lo aprendemos, no lo entendemos. Pero en cambio, cuando estamos postrados en la cama como pacientes, ¿cómo nos duele que nos digan el paciente en la cama 21? Debemos saber respetar que cada paciente tiene un nombre y detrás de ese nombre está la persona, el ser humano y su familia. Actos médicos también constituyen los exámenes de pericia legal y sus respectivos dictámenes, así como los actos de certificación del estado de salud de enfermedad o de función de una persona. Ahí estamos entrando a algo en la parte de gestión, estamos entrando a auditoría médica, estamos haciendo revisando exámenes, dando nuestra opinión, no necesariamente de una pericia legal, pero sí de una auditoría. Y emitimos dictámenes. El mal en su tiempo es la práctica de una medicina defensiva, la actitud que en muchos países ya está demostrado de ser inapropiada, costosa y poco ética. La medicina defensiva hace más grande la distancia entre el médico y sus pacientes. Vamos viendo nosotros que en vez de ponernos cercanos, el tomar y realizar las cosas, porque no queremos vernos envueltos en un problema médico legal, no queremos que nos denuncien, no queremos que se quejen, no queremos, y lo hacemos en forma defensiva, incomoda bastante y nos aleja del buen trato al paciente. Si nosotros lo hacemos todo por tratar de llegar al paciente y que él nos comprenda y nosotros entenderlo para juntos recuperar la salud del paciente, es otra cosa. Pero nosotros, hasta el momento de recetar, nomás te puedo dar 48 horas porque es por emergencia. Ya tienes que ir por consultorio para darte la diferencia. No te puedo indicar 7 días porque si no a mí me lo descuentan. Tengo que cambiarme los guantes cuando sea necesario. No puedo usar muchos guantes porque el seguro no los reconoce y luego me descuentan, le descuentan a la clínica y la clínica luego me descuenta a mí. Los que hacen práctica privada ven mucho esos en carne propia. Cuando hay una polifarmacia, cuando el uso de guantes ha sido más del común, y viene ahí la duda, ¿no? ¿Quién determina quién? El médico lo ve porque está viendo un paciente y usa los recursos necesarios. Y viene la auditoría médica y le dice, no, tú has debido usar un par de guantes para lavar, uno para operar, tu ayudante y el instrumentista. Oye, la circulante, ¿para qué? Entonces, dice, no, ¿quién paga esos? La clínica no va a perder nunca. Y o se lo cobra al paciente o se lo cobra al médico. Si se lo cobra el paciente y el paciente se queja ante su compañía de seguros, la compañía de seguros le transmite la responsabilidad a la clínica y no dice ellos que ellos han descontado, sino que han hecho mal uso de los recursos y que no le pueden cobrar al paciente, que para eso está la compañía de seguros para pagar. Entonces se entra en un carrusel y el expediente demora 3, 6 meses y la compañía de seguros no lo aprueba y
la empresa, la entidad prestadora de servicios de salud está entre cobrarle a la compañía financiadora o insistir con que el paciente pague la cuenta. Los que tienen un paciente que cuando vienen a cobrar y tienen un broker y saben su derecho, van donde el broker y el broker salta, intrepa y la compañía, la empresa financiadora da un paso atrás normalmente. Todos estos pequeños cosas de miedo a la represión, de miedo a la multa o los descuentos, con el miedo a poder ser mal interpretado y ser denunciado civil, penalmente. Ahora la Contraloría ha sacado la afición a denunciar en forma laboral. No hace más que en vez de acercar al paciente, al binomio paciente médico, lo alarga y lo aleja cada vez más. ¿A qué se denomina la medicina defensiva? Es una forma no ética de ejercicio profesional, donde el acto médico deja de tener como por objetivo central el paciente. Tampoco es éticamente admisible si se analiza desde perspectiva de la salud pública, ya que agrega enormes costos al sistema de salud sin justificación ni beneficio de los pacientes. Hay un Summerton y Graham hace un estudio de las prácticas defensivas y encuentra que el 61% de los médicos desarrollaban prácticas defensivas. El postmodernismo, la época que estamos generando, se va llenando de la participación social. Ya la sociedad a reclamar comienza a tener conocimiento de sus derechos y comienza a presentar reclamos, sale su salud, se llena, ya hay libros de reclamaciones, ya hay la participación de su salud. La Defensoría del Pueblo también cree que tiene el derecho a defender al ciudadano que se encuentra en situación de paciente, pues nadie de ellos ve los derechos de los médicos, ni del personal de salud. Solamente ven los derechos del usuario externo y de la familia, pero no en el mismo profesional, que también es un ser humano, pero no le ven sus derechos. Es como en los derechos humanos. El delincuente tiene sus derechos, pero el servidor público no tiene derechos humanos. Si una bala a un asaltante le puede rozar, la sigue contra sus derechos. Viene un policía que es matado por la espalda y maltratado, está cumpliendo su deber. La tecnología, el desarrollo, ya hace 40 años hablábamos de un ecógrafo, ahora estamos hablando de ecógrafos en 3D, 4D. Si hablábamos antes de un tomógrafo, ahora vienen con mayor cantidad de cortes y con otras habilidades los tomógrafos, los equipos de laboratorio cada vez desarrollan más, desarrollan mejores alternativas para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Ya se quedó muy poco lo que es la entrevista, la semiología. Los signos y síntomas ya no nos sirven tan mucho si no va amarrado a un examen de laboratorio. El mismo paciente, doctor, no me va a pedir una tomografía, doctor, no me va a pedir una ecografía, doctor, no me va a pedir resonancia.
y si el médico no los pide, entra al catálogo de los que no conocen, que es un médico antiguo. Hacen intervenir por el medio ambiente. Ahora, antes vaya a la playa para respirar un aire limpio, aire puro. Ahora escuché el otro día a un médico, si vas a ir a la playa, tienes que tomar antihistamínicos porque hay ácaros en la playa que son más agresivos que los que tienes en tu domicilio. Me me cambió todo el contexto y hasta ahora estoy meditando qué hacer con pacientes alérgicos cuando quieren ir ellos a la playa. La bioética, la formación de antes ponía más énfasis en los valores de las personas. Ahora uno ve que los principios han ido disminuyendo en las generaciones jóvenes. Antes veíamos a un profesor como si fuera nuestro padre, a la mamá del amigo como si fuera nuestra mamá. Ahora los chicos modernos dicen, pero es una paciente más. No sé si les comenté, en el 2021 una doctora ya se había jubilado por cumplir los 70 años, saca su cita, todos los meses entraba, hablaba con el médico, le daba su receta y se iba, ¿no? Esta vez la doctora quiso hacer lo mismo y dijo, doctora, usted tiene que esperar afuera, usted ya no es médico de esta institución, ya se jubiló, espere, pero no me puedes hacer, no, haga su cola nomás. Realmente no era lo que uno esperaba ni ese trato que se daba a las generaciones aún vigentes, ¿no? La autonomía. En la medida que la autonomía de los profesionales de salud han ido disminuyendo, la autonomía de los pacientes o usuarios de los servicios de salud han ido incrementándose. Si vemos una balanza, en base cuando uno decía, tómate una eritronina cada 6 horas, ahora viene el paciente por 7 días, ahora viene el paciente y dice, y doctor, ¿por qué no me da citromicina que es una sola dosis diarias? ¿O por qué no me da otro medicamento? A veces lo cuestionan, le dicen, doctor, ¿usted sabe los efectos colaterales de la medicina, de mi producto? Porque yo he leído, lógicamente he leído Google, no he leído la cantidad de textos de medicina, de farmacología, no conoce lo que es un Goodman, pues es un autor, y vemos que ellos quieren saber, por tener acceso a Internet, quieren saber más de mismo profesional especializado y empapado en forma detallada de los efectos de un medicamento, así como sus efectos colaterales. Antes había una conversación donde el médico le comentaba, le decía, hablaba y le explicaba en forma detallada y entendible al paciente y a sus familiares. Le indicaba, por decir que la cesárea iba a ser una mediana infraumbilical porque el paciente, la gestante estaba mal y que había un sufrimiento fetal agudo, que se tenía que sacar al paciente, al bebé lo más rápido posible. Ahora el médico normal le dice que tiene que entrar cesárea y sí firma un montón de papeles, pero ya no habla en forma tan detallada, tan explícita, que si lo hiciera sería formidable. La atención médica ha cambiado completamente. Como hemos conversado ya varias veces, de una medicina paternalista, hemos pasado a una atención médica participativa donde el usuario externo piensa que sabe tanto más que el médico y va comparando. Antes las pacientes decían, ay, mi doctorcito, y no lo cambiaba. Hoy en día los pacientes piden 2, 3 versiones y a ver
cuál le gusta más, con esa se queda. Entonces, lo que veníamos conversando, si bien ha crecido la fe en la medicina, pero ha disminuido la fe en la capacidad de los médicos para cuidar de los pacientes. Si bien tenemos mejores productos farmacéuticos, si bien tenemos mejor tecnología, donde el paciente cree más, ya duda más del médico. Y esa relación la hemos visto y la estamos viendo en el día a día. La sofisticación creciente en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en muchos casos, ha impuesto una barrera tecnológica entre el médico y el paciente. E insatisfacción de los usuarios de los servicios de salud. Y todo ello va de la mano con la declinación de los valores éticos profesionales y el severo enjuiciamiento de la profesión médica por parte de la opinión pública. Ya lo vemos, hace unos años, unos ministros del Interior que pagaban a la prensa para que hagan conocer los casos que se complicaban en los pacientes adscritos a la sanidad de la policía. Ya lo vemos que ahora están detrás de nosotros a la casa los profesionales del periodismo para atacar al médico. Lo vemos hace 15 días, 3 semanas, la autorita que trabajaba con un producto que ya no estaba permitido. En la primera década del siglo 2000, cuando no sabían del caso, el presidente salió que iba a cesar a los médicos y que los iba a votar, disculpen la palabra, de la Seguridad Social. Y salió el decano echándole la culpa a los médicos sin saber cómo había sido el proceso de atención del paciente en el Callao, donde se le amputaron una pierna y luego la otra. Y todos vimos cómo a los médicos que intervinieron los hicieron puré, tanto el periodismo como la opinión pública, la familia los demandó, y no era lo que difundía. Como les comenté, fue que el médico familiar entró a hacer un favor, llamó y le dijo: oye, hermano, por favor, mi familia, ya pásalo. Llenó la indicación con amputación de miembro inferior, no dijo que los médicos estaban en sala de operaciones, vieron, evaluaron y optaron por decir la pierna izquierda, y el médico de piso había indicado, comentado a los familiares, que era con la pierna derecha. Y ese valor dijeron que era la pierna izquierda y que a las 42 o 72 horas tenían que operar el otro miembro inferior, porque los dos miembros era necesario que se amputen. Cuando lamentablemente ellos operaron la izquierda y el médico de piso había dicho la derecha, y no hubo no existió comunicación entre los cirujanos y los familiares que estaban, y el médico de la familia no supo dar la cara, lo primero que fueron a hacer los familiares es denunciar ante el periodismo para que haga escarnio de la situación y denunciarlos ante el Poder Fiscal, ante la Fiscalía, a los médicos que habían operado. Y como eco de resonancia se tuvo a un presidente que sin haber escuchado los dos lados, vilipendió, ofendió, metió el caballo en forma de atropellada, pidiendo la expulsión de los colegas, sin saber que habían en el equipo que intervenía existían residentes, de poder, y
un decano que en vez de defender, no digo a su gente, sino lo justo del caso, por simpatías políticas y por quererse ganar San Benitos, aplaudió la palabrería del presidente, la palabrería barata. Y vemos en forma y práctica cómo fue el enjuiciamiento que le dieron a los médicos. ¿Alguno de ustedes se puso a pensar qué es lo que pasaba en esos médicos? ¿Cómo fue el domingo de esos médicos? ¿Cómo fue el lunes que volvieron al hospital habiendo escuchado al presidente que lo estaban votando? Iban a pedir orientación al colegio médico, pues ya el decano había hecho un antejuicio. Entonces, esa es la realidad. Primero nos juzgan, nos vilipendian y luego nos escuchan. Pero ellos no son los culpables, los responsables somos nosotros, que no tenemos una buena comunicación con los pacientes ni con los familiares y suponemos que todo está entendido por default. No, conversemos más con el paciente, expliquemos las cosas a los familiares, hagámonos en idioma llano. Podemos hablar el mismo idioma, pero estamos hablando léxico distinto. Si nos mudamos de ciudades, de repente el término de ahorita, si yo le digo necesito esto ahorita, nosotros en Perú, es right now, es en este momento. Vamos a Costa Rica y decimos, nos dicen ahorita, nosotros nos quedamos esperando y pasan 2 días y no nos llega nada. Entonces tenemos que hablar en el mismo idioma, en el mismo léxico, en un lenguaje comprensible con los familiares y los pacientes, que permitan que hayan puentes de comunicación y que esto no estén ni excluidos ni bloqueados. Debemos saber ponernos en el lado del paciente, ver lo que el paciente necesita y requiere para poderle explicar y quedar en forma transparente en nuestro acto médico, para que nadie lo pueda hacer malinterpretar y nadie se pueda aprovechar por algo que nosotros creíamos que decíamos lo mismo, pues dijimos una cosa diferente a lo que queríamos decir. Valga la entrada, pero digamos lo que queremos decir, pero que nos escuchen, que metabolicen esa idea y que podamos conversar lo mismo, en el mismo idioma. Dime qué servicio sanitario tienes y te diré a qué grado de desarrollo perteneces. Ya lo hemos vivido en la pandemia, lo vivimos diariamente. Primeras gestantes que no son atendidas por médicos, que no son atendidas por ginecobstetras, gente que son atendidas por no especialistas, gente que son atendidas por profesional no médico haciendo procedimientos médicos, médicos que no son de la especialidad y hacen introducismo para ejercer una especialidad que no han sido formados. Al actuar en la medicina, que antes se basaba en saber y poder, yo sé y yo puedo, ahora se agrega debo o no debo. Yo puedo saber, puedo poder, pero la cuestión es deber. Yo me acuerdo que cuando salí de la facultad podía reducir fracturas, podía operar apéndice, podía operar, estaba en capacidad de hacer una colecistectomía. Hoy en día, siendo especialista, no lo hago. Siendo residente, podía hacer aspiración de óvulos. Hoy, siendo ginecólogo, no lo hago, porque no me encuentro entrenado. Capacitado, sí. La memoria me acuerdo, pero no estoy entrenado en la vida diaria
para hacer la cantidad de procedimientos que se requiere para hacerlo en forma excelente, no solamente en forma bien. ¿Por qué se hace todo eso? Porque se debe ver al bienestar del paciente. Se tiene que dar un enfoque integral de la persona, de ese ser humano, pero como paciente. Y velar por su bienestar. No nuestra conveniencia, no nuestro bolsillo, no nuestro presupuesto familiar. No es que tengo que pagar la universidad de mi hija. No. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Lo sé hacer? Sí. ¿Pero lo debo o no lo debo? Yo lo hago una vez a la semana, el otro un colega lo hace 10 veces al día, todos los días. Que lo haga él. No utilicemos al paciente como un ente productor de trabajo de facturación. Veamos al paciente y su familia como un ser humano que nosotros nos debemos a ellos, a su felicidad, al podernos dar un abrazo sincero sin saber que le estoy metiendo la mano al bolsillo. Disculpe la crudeza de las palabras, pero veamos al paciente como un ser humano con sentimientos, rodeado de su familia que lo quiere ver sano y que lo quiere con ellos. No al paciente, no a la billetera del paciente, que muchas veces nos hace perder la relación que es inmácula, impoluta, translúcida con el paciente. Cuando hemos avanzado, vemos que el médico cada vez es más difícil satisfacer sus responsabilidades con los pacientes y la sociedad. Cada vez la vida se complica un poco más y cada vez debemos ser más éticos, más leales con los pacientes y estar en concurrencia legal para los que estamos entrenados y preparados. Si el acto médico lo hacemos con una medicina asertiva, escuchando, compenetrándonos con el paciente, preocupándonos en su enfermedad y en su persona, con una buena comunicación, sujeto al acto médico, a la lex artis ad hoc, si respetamos los derechos del paciente, y ellos nos deben respetar los derechos como nosotros médicos, vamos a tener un excelente resultado. Si ellos nos atropellan, nos faltan el respeto, pidiendo que hagamos cosas que no lo debemos hacer, pidiendo que le demos recetas como ellos quieren y no como nosotros creemos, y nosotros no los respetamos a ellos como seres humanos, no va a haber una buena relación, no va a haber. Pues si hacemos una medicina asertiva donde el respeto sea mutuo, donde nos comuniquemos, donde nos podemos mirar a los ojos y ver en la franqueza de la mirada que estamos siendo honestos, entonces la medicina como en antaño va a brotar. Y eso es lo más importante, una buena relación médico-paciente y un acto médico realizado en forma honesta. El profesionalismo médico en este milenio de 2000 habla como principio fundamental el bienestar de los pacientes, la autonomía y la justicia social. No solamente es respetar los derechos del paciente, sino también de los profesionales de la salud, de los equipos de salud, de los equipos médicos, pero también habla de que también las autoridades tienen que hacer su trabajo y tienen que brindarnos el equipamiento y los métodos diagnósticos y de recuperación y de rehabilitación necesarios para el buen ejercicio de la medicina. La Federación Europea de Medicina Interna habla de 10 compromisos: competencia,
honestidad, tanto de los médicos, pero también de los pacientes, que puedan decir y que tienen que decir todos sus antecedentes como deben ser, y no estén mintiendo para poder acceder a una mejor póliza de salud. Sus preexistencias las tiene que decir. No pueden decirnos que se han operado una vez de apéndice cuando su abdomen tiene 7 o 8 operaciones. Las circunstancias cambian. La confidencialidad. Lo que nos dicen es para nosotros, no podemos estar publicando, no podemos estar saliendo a la televisión a hablar. Lo que decíamos hace un rato, la distribución justa de los recursos sanitarios, que a todo el Perú le lleguen los equipos que necesita a cada provincia. Lima no es el Perú, ni el Perú es Lima. De Tumbes a Tacna, desde el lago Titicaca, de la isla Suazi hasta el Napo. Debemos llegar a nuestros equipos de salud. Debemos llegar con fuerza, con gente capacitada y que vaya a hacer el ejercicio de la medicina en forma honesta, con compromiso de hacerlo cada día mejor. No solamente ir por cobrar, sino hacer la mejor medicina. No es justo que los COVID, después que han ofrecido su salud y han arreglado su vida, hoy en día les quieran dar la espalda. El compromiso para mejorar la calidad de la atención, la seguridad del paciente y el mantenimiento de las buenas relaciones. Hemos venido hablando en la noche, las buenas relaciones de forma mutua, médico, trabajador de salud, médico, autoridad de salud, autoridad de salud con los médicos, o el equipo de salud, los profesionales de la salud, los profesionales de salud con los pacientes. Tienen que haber unas buenas relaciones de respeto, de poder decir, mirar a los ojos y decirle buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha amanecido? Señor García, ¿cómo ha pasado la noche? No que le digan, ay, el interno, el residente, ay, ¿cómo jateó? ¿Ha molestado? Reprimiendo la enfermería. No, no es así. Hay que expresarnos con respeto y consideraciones. Tratar a los pacientes como quisiéramos que a nosotros nos traten en nuestra vida diaria. Cada día debemos ser mejores en la atención, más pulcros, entregarnos a la atención de los pacientes. Para eso hemos estudiado, para eso percibimos poco, mal, bien o muy bien pagados o mal pagados, es lo que no, tenemos una reducción económica. Y si no me ha pagado nada, me ha traído una gallina, con mayor razón, porque le está dando lo mejor que él tiene, el paciente, como una muestra de cariño y de admiración y de agradecimiento. Y si no tiene, para pagar la atención, es el peruano que con sus impuestos, con lo poco que tiene, contribuye al Estado para poder nosotros desarrollar. Y el mantenimiento de buenas relaciones, que es básico. Oye, sí, pero no está pagando con su pobreza. Y a nadie nos gustaría ser pobres. Está pagando ese peruano de a pie que no tiene para pagar una consulta médica, está pagando, no es él el que está fallando, sino el sistema está fallando, que no hace buenos servicios de salud a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Que lo tratan de suplir con las acciones cívicas que van de una forma desesperada para atender a los pacientes más lejanos y de extrema pobreza, y que es la responsabilidad del Estado peruano poder llegar ahí. Y como le dicen, hubo ministros que no aceptaron equipos médicos en el momento que la población más necesitaba.
El eje central de toda la atención médica se basa en cubrir las expectativas del paciente. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento, nos hemos formado éticamente, sabemos del beneficio que podemos brindar, la alteridad. Desde el momento que el paciente me mira y con sus ojos me dice, vengo acá para que me ayude, vengo acá para que me quite el dolor, no puedo trabajar, me limita a trabajar. Y en esos momentos él deja su ser para entregarnos a nosotros y nosotros asumir la responsabilidad de él. Si ni siquiera tenemos que tomar responsabilidad de relación con él, su responsabilidad ya me incumbe y va más allá de lo que yo tengo que hacer. Una atonía posparto, no hay equipo, no salen operaciones, soy interno, ¿qué hago? Hago masaje uterino. La oxitocina no responde, no hay medicamento que nos pueda ayudar, no hay capacidad de entrar a hacer operaciones, hacer una esterectomía o amarrar las arterias ováricas, pero hay un interno que tiene toda la predisposición del mundo para hacer masaje uterino, quedarse sin comer y poner la mano dentro de la vagina de nuestra paciente y hacer masaje uterino toda la noche para salvarle la vida. Y el día siguiente recibe como recomendación, anda a tomar desayuno de un R1 sonriente, que la paciente se ha salvado. Cuando tomamos un paciente es una responsabilidad que va más allá de lo que uno hace. Y es un privilegio cubrir las expectativas. Y hay que sabernos entregar. Y ahí está el éxito de ser un buen profesional o simplemente ser un profesional. Muchas veces no es el que más sabe, es el mejor profesional. En el campo de la salud, el más humano, el que hace mejor empatía, se lleva los lauros de ser mejor profesional. La mirada de una enfermera cuando uno está postrado después de un acto operatorio, o el trato cuando se llevan el equipo de neonatología a un bebé, con toda la alegría del mundo. Es algo que debemos imitar, pero conscientemente. Sin olvidar la dimensión moral, los principios morales, los valores espirituales que recibimos de niño, lo debemos poner en la práctica en cada momento de cada día, en los momentos que atendamos pacientes. Y así podemos evitar que nos puedan decir, hizo mal, doctor, no me atendió, no me miró. Esos médicos que dicen, ¿es asegurado o es particular? Esos médicos que no atendían a los pacientes del seguro médico familiar del colegio médico, que obligó o indujo a que la gestión de la doctora Cavani otorgara el pago, reconociendo a los médicos por los actos quirúrgicos y por procedimientos. Algo que me parece justo, porque los médicos iban sábado, domingo, operaban. Si pasaba algo, lo denunciaban. Y si no pasaba nada, le decían gracias. Y a veces ni las gracias. Hay un mito que dice que en casi el 90% de reclamos por mala praxis no hay responsabilidad de los médicos ni de las instituciones, sino ha sido más que todo por la relación médico-paciente. Por favor, es un mito. Pero en casi el 90% no es la responsabilidad, sino vivo. Unos dicen que nos encubrimos, otros dicen que nos tapan, otros dicen que no nos investigan. Les cuento que el colegio médico, cuando recibe una denuncia, primero va al colegio médico de origen y muchas veces la primera denuncia se llega
al nacional. El nacional coge, ni evalúa, lee el caso, dice dónde es, pasa a la regional. El regional llega, lo evalúa al consejo directivo de la región y lo pasa a ética, al comité de ética. El comité de ética lo cita al médico, lo escucha, se vuelven a reunir, hacen la discusión, elaboran el caso, lo elevan al consejo directivo y lo pasan al comité de contenciosos. El comité de contenciosos lo vuelve a evaluar y ya lo denuncia o no lo denuncia, y si lo denuncia lo pasa al Consejo Nacional, y ahí el médico apela normalmente, y de ahí el Consejo de Contenciosos, el Comité de Contenciosos a nivel nacional, ya procede a reevaluarlo y lo pasa, su dictamen lo pasa al Consejo Nacional, Ejecutivo Nacional. Y ahí es donde ya determinan la pena, la sanción o no sanción. Entonces, cuando dicen que es muy largo, sí tienen razón, pero es el proceso que está instaurado y que determina las instancias que sigue el proceso de la denuncia. No es que no se encuentre, sí se encuentra, pero demora. La definición de la relación médico-paciente es la interacción que se establece entre el médico y el paciente durante el curso de la enfermedad, ya sea aguda o crónica. Es una relación interpersonal de tipo profesional que sirve de base a la gestión de la salud. Y indudablemente esta relación que se establece puede influir en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento. No podemos dudar, cuando un médico se preocupa, busca sala, busca la cama, busca la oportunidad de que el paciente sea internado, ve si es más fácil pasarlo por emergencia o pasarlo por admisión normal. Buscar una atención quirúrgica. Oye, tengo un cálculo, me han dicho, tengo una piedra, una vesícula. Hay médicos que simplemente lo programan al paciente, como debe, de acuerdo a su patología, y le dan su cita para 3 meses para operarlo. Hay otros médicos que dicen, señor, estoy tal día de guardia, venga. Entonces, pues, mucho depende de la relación interpersonal. Siempre es profesional, pero sirve para enfocarla a una mejor gestión. En la historia de la relación médico-paciente, esta nace de las civilizaciones antiguas, de la época que la medicina era empírica, mágica. Luego pasa a los siglos VI y V antes de Cristo, en Grecia hay una medicina técnica, que es en la que se basa la medicina hipocrática. Luego vino la Edad Media y el cristianismo. De ahí en el siglo XII vino la enseñanza de la medicina en Salerno y en el XIII en las principales universidades europeas. En el siglo XIX y XX, que hubo tecnificación en la medicina, la especialización, y en el 93 ya la OMS nos habla de la asistencia personalizada en la práctica médica. De ahí viene, buenas noches, soy el doctor Vicuña, yo lo voy a atender, estoy a cargo de su atención esta noche. ¿Quién pesa más? ¿El desarrollo científico o la relación médica-paciente? Si bien cuando se crea la medicina científica, que se centra más en la enfermedad, que tiene mayores medios diagnósticos y terapéuticos, le da más importancia a la tecnología que al mismo paciente, en ese momento se incrementa la distancia paciente respecto al médico. Entonces, pero hay un peso de relación médico-paciente que le va a ganar al desarrollo científico. En tener confianza en el paciente, el tener la ascendencia en el paciente, que este va a cumplir el tratamiento como uno lo prescribe, y el paciente creer en su médico, creer en lo que él le oferta, en lo que él le prescribe.
no tiene valor y tiene mayor peso a este desarrollo científico, que se implementa en el día a día. Para la relación médico-paciente, factores psicosociales. Freud fue el primero en analizar. Freud fue el primero en analizar el importante papel de la relación psicológica entre el médico y el paciente. Balin creó el concepto de la droga llamada doctor para definir el efecto de tratamiento que puede tener el médico en esta relación. El médico me lo dijo. El médico me lo dijo, el médico me ha dicho. Y mi médico me ha dicho que haga esto. El médico es una droga para los pacientes. Ya cuando ustedes ven cómo la familia se para al ver al que llega el médico que tienen confianza y se siente un alivio porque eso va a conllevar en la mejora de su familiar. Cuando lo llaman a uno, doctor, disculpe, me he puesto mal, estoy yendo ¿a qué hora puedo ir a emergencia para que usted me reciba en su grupo y me hospitalice usted? Yo no quiero que me hospitalice el doctor tal. Mi familia tiene confianza en usted, doctor. ¿Puede ver a mi paciente? Ese efecto placebo que ya está comprobado que en estudios clínicos doble ciego ha demostrado que puede producir mejoría, incluso efectos secundarios, cuando hay una buena relación de médico-paciente. Cuando este médico-paciente tiene la ascendencia sobre el desarrollo de la enfermedad del paciente. Hay enfermedad orgánica, pero se suma la enfermedad psicológica. La angustia, la desesperación. El médico debe saber manejar. El mismo médico cuando se va a su casa diciendo quiénes están de guardia en el equipo de enfermería y se va tranquilo porque sabe la calidad humana que tiene. Todas pueden tener los 5 años, tienen su título de enfermeras, todas son licenciadas, puedes tener su maestría, doctorado, pero hay algo que no todas tienen por igual y no las califica un papel, las califica la sociedad a valorarla, la calidad humana, la humanización y el cariño que brindan el equipo de salud a un paciente no tiene valor. Muchas veces le echamos la culpa al paciente, pero el paciente es un ser desesperado, que viene conmigo a ver lo que le pueden decir en su enfermedad, que porque se cayó, si la tiene rota, no tiene rota la pierna, se va a volver a caminar, no va a volver a caminar, si tiene un infarto o es otra cosa. Llegan con miedo, con temor, ansioso, a lo que añade la familia entre el temor de perderlo, que se complique, o cómo se van a adecuar estos días que el paciente ingresa a una clínica. Para nosotros es bien fácil, pasa la camilla que vaya a una habitación o que vaya a emergencia. ¿Y cuántos días se va a quedar en emergencia, doctor? Hasta que haya cama en piso. No, hay que entenderlo. La familia y el paciente no busca para mejorar su salud, por esa salud resquebrajada. A lo que se le añade su temor, la ansiedad. No sabe lo que van a hacer con él. Pierde todos sus derechos de poder de decisión. Queda en manos de un tercero. Y ellos, ojalá que llegue un médico que comprenda la situación, que pueda orientarlos. De repente no sepa nada de la enfermedad, pues sepa escucharlos y guiarlos. Y buscar a la persona que sabe para que pueda solucionar el paciente, el problema del paciente. La conducta médica, ese saludo afable, directo, mirado a los ojos. La atención que uno le puede dar, el saber escuchar, el saber tener apagado el celular para poder escucharlo.
Podemos hoy en día que gente que pasa visita médica mirando su WhatsApp. Respetémonos, respetemos al paciente. ¿A usted le gustaría que el paciente esté mirando su WhatsApp cuando usted lo está examinando? No. Yo creo que al paciente tampoco le va a gustar que miremos el WhatsApp cuando le estamos pasando visita. Olvidemos nuestras palabras, nuestro léxico médico a la hora de dirigirnos a los pacientes. Ajustemos nuestro nivel de comunicación, nuestro léxico de médico al nivel del paciente, a un lenguaje entendible, que lo pueda digerir y metabolizar para podernos comprender. Pero yo le dije, sí, pero ¿cómo lo dijiste? Acordémonos, hay una comunicación verbal donde hay un emisor y hay un receptor. Pero también hay una comunicación no verbal que a veces va por gestos, por hechos, por pequeños detalles que el paciente lo entiende. También nosotros somos los emisores y ellos son los receptores, pero la comunicación va en un idioma internacional. No va en español, no va en quechua, no va en aymara, va en un idioma que todos lo comprendemos. Debemos tratar de mejorar esa relación médica-paciente a través de la comunicación. No necesitamos hablar el mismo idioma para comprendernos, para entablar una buena comunicación. Podemos mirarnos a los ojos, examinar al paciente, ver sus gestos y ver sus gestos cuando nos comprenden. Hay que mantenerla viva la llama en la comunicación. Con una buena comunicación, las puertas para nuestro diagnóstico asertivo y nuestro tratamiento sea un éxito, y también para la mejora del paciente esté en una buena comunicación. Saber de medicina debe ser tan importante como una buena comunicación con los pacientes, saber comunicarnos. En la Facultad de Medicina, algunas llevamos lengua, o llevan lengua, donde se ve los emisor, receptor, medios, ¿no? Pero nadie nos enseña a materias relacionadas con la comunicación. Las habilidades comunicativas, en el mejor de los casos, se adquieren en forma intuitiva y a lo largo de nuestra experiencia profesional. Y uno lo va aprendiendo en el camino, pero no nos forma. En nuestro uso de nuestro lenguaje científico, técnico, constituye una relación, un problema comunicativo en la relación médico-paciente. Si nosotros le decimos algo tan simple, tienes una rinolaringotraquea bronquitis febril, el paciente nos mirará y dice, pucha, estoy enfermo. Pero le podemos decir, tiene una infusión respiratoria alta y nos va a entender más claro, ¿no? Y ahí le decimos, tiene una infección en los senos paranasales, nos mirará, y eso, ¿dónde queda, no? Si le decimos que explicamos que es una sinusitis, lo va a entender mucho más fácil. El emisor ha de procurar adecuarse a las condiciones de cada acto comunicativo en sí, en el mismo. No puede estar tratando de hacer un lujo de su tecnicismo coloquial. Eso dejarlo a la hora de la cafetería, a la hora de conversar, para la guarda, pero no lo manejamos de forma altanera, de repente en forma limitante, para demostrar nuestros conocimientos, el hablar en lenguaje técnico. Hablemos en lenguaje llano. Que el paciente nos puede entender. Si no, tengan la seguridad que uno está hablando chino y el otro japonés y no nos entendemos. Las cuestiones lingüísticas son esenciales en el acto médico para garantizar una correcta descodificación, explícito que mensajes didácticos y comprensibles,
claros, concisos y sencillos. Una conversación estructurada y con objetivos precisos. Realizar comprobaciones sistemáticas en la correcta descodificación. Hay que verificar si nos han entendido, qué ha comprendido tanto el paciente como el familiar. Y hay que tener cuidado en el apoyo de los prospectos farmacéuticos. Una vez siendo director, recibo una queja de maltrato. Entonces, escucho a los familiares que con justa razón se quejaban y la llamo al en un auxiliar y le digo, señora, ¿qué pasó? La señora es buena gente. Entendía, me dijo. ¿Por qué lo has tratado mal? Pues yo solamente le he hecho esto. Justamente eso es lo que he hecho, has ofendido a la paz. Me dijo, ay doctor, lo que pasa es que a nosotros nos enseñan a atender pacientes, no, me dijo, no clientes. Yo no sé cómo hacer eso. Me dijo, nadie nos ha capacitado. Yo sé asear a un paciente, atender, transportar a un paciente, hacerle atender la cama, cambiar pañal, pero yo no sé cómo comunicarme con un paciente cuando éste se altera, reacciona mal. Fue una actitud sincera, auxiliar, no nos han capacitado. En el plan de mejora se colocó de que y se ejecutó una capacitación, creo que fue en IPAE, capacitación que se hizo especial para personal técnico de enfermería, que tenía, para que te mejoran los tratos al cliente. No al cliente, al paciente, familiar, todo personal. Entonces, y se mejoró y se disminuyó un montón las quejas y reclamos de esa época. Al médico tampoco nos enseñan un mejor atender clientes. Sabemos operar, sabemos intervenir, sabemos colocar un vigo, sabemos hacer una flebotomía, pero no nos enseñan a comunicarnos para decirle y explicarle qué procedimiento vamos a hacer. Lo tenemos que aprender en el camino. Sería bueno tener dentro de la carrera algunas capacitaciones o cursos que nos enseñaran a cómo comunicarnos. Esto ya viene desde antes, desde el momento que dejaban como electivo lengua. Y eso sí es que había. Había lengua, sociología en una época, me acuerdo. Los conocimientos en la relación médico-paciente en la comunicación, hay conocimientos teóricos y conocimientos técnicos. El médico los tiene que involucrar en uno solo y manifestarlo en una correcta y asertiva comunicación médico-paciente para garantizar el éxito diagnóstico y terapéutico. La medicina hace su chamba. Los equipos de ayuda diagnóstica nos ayudan, pero la comunicación en la relación médico-paciente que incluye familiares está el éxito diagnóstico y terapéutico. ¿Cómo le explica que va a tomar de lunes a viernes una pastilla de zinc para la tiroides y cómo le explica que sábado y domingo va a tener 75? Y doctor, ¿cómo le doy la pastilla de los 75 si no tengo? Usted me ha dado de 100. Explicarle que tiene que comprar otra de 50 y fraccionarle y darle el fin de semana. Entonces, si uno le dice las formas que puedan entender y le facilita el acceso al conocimiento y al tratamiento, lo ayuda. Si uno no le dice cuánto tiempo va a consolidar una fractura, el paciente no va a tener ni idea cuánto tiempo va a necesitar el yeso. Un caso, no se vayan a reír, por favor. Viene una paciente con desgarro perineal, voy a desgarrar la vagina, una puérpera. Y lo he hecho teniendo relaciones. Y cuando se le preguntó a la paciente que si no se le había explicado al momento del alta que eran 40 días sin relaciones, pues sí, doctor, usted me dijo que eran 40 días, pero en la noche yo entendí que sí se podía hacer.
y el médico y el familiar, el esposo le echaba la culpa al médico que no le dijo días y noches, que antes le habían dicho 40 días. El médico no había entendido el nivel cultural de la pareja, ¿no?, de los pacientes. Según el médico había dado la indicación precisa, según los familiares no había hecho buenas indicaciones. Lo que puede causarnos la risa era un reclamo, una queja, un malestar en el paciente, una pérdida de confianza en el sistema de salud de los familiares y una irritación en el médico que cómo no podían entender algo tan claro. Pues hay que ponernos en los dos sitios en las comunicaciones, no en uno solo. Y eso a la hora que hacemos la auditoría de caso sale, resalta y uno tiene que evaluar para comenzar a poner las no conformidades mayores y menores, y vemos muchas veces que la falta ha sido comunicación. Seguro que en el auditorio en todos, así, pero ya se suponía. El paciente no supo eso, ni su esposa tampoco, ni su esposo tampoco. Entonces, ¿no? Y lógicamente no quería pagar el costo de su deducible por la atención que tenía que repararse todo el periné. Y el tratamiento después del alta, ¿no? Ni el material. Decía que era culpa del médico que no le había hecho bien la indicación. Y el médico decía, yo le dije 40 días, se supone que, que el día dura 24 horas. Para la paciente y el familiar era día y noche, no días. Ahora nos reímos, pero para la gente que estaba ahí ya nos agarramos de cabezazo. La información sanitaria ha tenido actualmente un mayor nivel educativo que el siglo XX. La Internet ha variado los conocimientos. Te dicen hasta cómo suturar. Pero lógicamente en la práctica del expertise del médico es diferente en el momento de la realidad. El consentimiento informado es la explicación a un paciente atento y mentalmente competente. Tú no le puedes dar a un paciente que está de coma el consentimiento y embararte que sí lo has explicado. Tiene que estar mentalmente competente. De la naturaleza de su enfermedad, así como el balance entre los efectos de las mismas y los riesgos y beneficios en los procedimientos terapéuticos recomendados. Luego de cual que uno le ha informado todo eso, sí le puede solicitar y pedirle que te apruebe para poder realizar esos procedimientos. La presentación de la información tiene que ser comprensible y no sesgada. Tú, por si eres médico y estás haciendo un estudio de laboratorio, mantén tu ética y da la información necesaria, comprensible y no sesgada, sino la pertinente. Ya será decisión del paciente si participa o no participa en el estudio. La participación del paciente debe ser libre, independiente, soberana. No puede ser bajo coerción. No nos podemos basar entre nuestro dominio psicológico del momento sobre el paciente. Debemos ser éticos. Eso ya lo dijo en el 84, mire, cerca de 40 años. Ya lo están diciendo los del Colegio de Médicos Americanos. Tenemos que saber escuchar al paciente, debemos saber comprender al paciente, debemos involucrarnos en lo que nos quiere decir. Hay pacientes que vienen, tengo un principio de reuma, padezco de reuma, estoy llena de reuma, tengo dolores de ese reuma, mañana lloverá, pues me están atacando el reuma. Uno debe escuchar, asumir, investigar, evaluar, diagnosticar, recuperar y rehabilitar al paciente. Pero primero tenemos que escucharlo y tenemos que traducir lo que ellos nos dicen de un lenguaje llano a un lenguaje de nuestra técnico, para poder dar
las prescripciones y solicitar los exámenes pertinentes. Y poder entendernos con el paciente. En la relación médica-paciente tenemos que ver lo que en la parte crónica y la parte aguda. En la parte aguda, la información que el médico proporciona no es todo lo completa que debiera. Muchas veces cuando estamos en emergencia cogemos y decimos cosas puntuales y no estamos viendo las posibles complicaciones que puedan dejar o las secuelas que pueden haber de acuerdo a la decisión que tomemos. El paciente suele preguntar poco al médico, justamente está con temor, está angustiado, está desesperado. Hay una gran mayoría de pacientes que se quedan con las ganas de preguntar y dicen, pucha, ¿cómo no le pregunté esto? Y o no comprenden totalmente la información. La participación del paciente en toma de decisiones es escasa, ¿no? Oye, te tengo que poner un stent, tenemos que hacer cateterismo. Normalmente le decimos, oye, va a entrar le van a poner su stent y el paciente no sabe lo que le están diciendo, ¿no? Ya, y con eso se va a recuperar. El paciente dice, ya, está bien. Pues no sabe lo que es un stay, no sabe qué es lo que implica, no sabe cuántos días va a estar en recuperación, cuántos días puede dejar de trabajar. En cambio, hay un estudio de grado de satisfacción en pacientes con enfermedad crónica, artritis reumatoide, diabetes mellitus, hipotiroidismo. Hay un gran grado de satisfacción tanto con los médicos de atención primaria como los especialistas. De repente, como crónica, ya nos comenzamos a ver cada cierto tiempo, se entabla una mejor relación, se entabla una amistad médico-paciente y comenzamos a ser más detallistas porque en cada consulta se va sumando esos pormenores. Entonces, tratemos de hacerlo lo mejor en cada momento. Y hay una gran cosa, lo que pasa es que en paciente agudo, muchas veces por cuestión de emergencia se va cambiando, incluso a través de las horas del día va cambiando médico tratante o médico responsable. En cambio, con la enfermedad crónica, generalmente uno vuelve a sacar cita con el mismo médico y no quiere. No, yo quiero con el doctor, no me cambie. Pero hay 15 días más, lo espero. En cambio, en el momento agudo uno recibe al que pasa, ¿no? Y lo entendemos. Y lo aceptamos y nos esperamos que venga un doctor, no me importa cuál, porque me quite el dolor, que me baje la fiebre, que indique la nebulización de mi hijo. En cambio, en el crónico vamos más tranquilos, ya sabemos cómo es la enfermedad que tenemos, hacia dónde vamos, y vamos conociendo nuestra enfermedad y también vamos conociendo a nuestro médico. Quisiera leerle una carta de una paciente, de una abuela sobre su nieto. Una carta de amor. La abuela dice, no hay más amor que cuando nace un hijo. Todo bien, estupendo, feliz, mientras son pequeños. Cuando crecen, son problemillas, pero con amor todo se soluciona. En la segunda etapa, cuando eres mayor, vienen los segundos amores que te devuelven la juventud, los nietos, esos enanos que nos llegan a la vida. La abuelita dice, mis 4 tesoros que son mi estrella de cielo, mi cachorro precioso, mi rey, mi ángel que nos ha devuelto la luz. De estos 4 tesoros hay uno especial, mi rey. Tiene parálisis cerebral. Esa sacadilla, yo como abuela lo veo con esperanza y amor. Porque yo pienso que si el nacimiento es el milagro de la vida, mi rey es el milagro de vivir.
Miren cómo enfoca el amor de una abuela hacia su nieto. Ese amor que demuestran en muchos casos los hijos cuando llegan al padre en la emergencia. El hijo que no lo puede transportar al padre al hospital porque no llegó. El día a día de los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos. El roble, el árbol de la casa, cuando ayer era la corteza y las raíces, hoy es una simple hoja en la vida. Cuando el que antes te llevaba la mano al baño, hoy tienes que dedicar horas a cambiar pañales, a darle de comer, así cuando tú eras chico y ahora él no quiere comer. Los familiares padecemos enfermedad sin estar enfermos. Un paciente en la familia no es el paciente. Un enfermo en la familia es la familia que está con la enfermedad. Si tenemos un diabético, todos estamos preocupados porque el familiar tome su medicación, que no coma azúcar, que no se escape, que no coma la torta, de preparar la comida sin azúcar, de comprar los alimentos, la gelatina sin azúcar añadida, libre de glucosa, si el paciente, no, todos conllevan la enfermedad. En dejar las cosas guardadas en el refrigerador para que no se levante y no la coma, en que no esté tomando bebidas alcohólicas, que no tome siquiera si va a tomar la gaseosa, decimos que compramos la sin azúcar. Un paciente al tener una persona con discapacidad, como dice la señora en su carta, toda la casa se educó hacia ellos. Yo tuve un amigo que su hijo tenía discapacidad cerebral y en el baño tenía water y tenía urinario para hombres. El que no conocía de hecho que no se veía bonito, pero los que no sabíamos el diagnóstico del hijo, lo veíamos con orgullo, como el cariño al hijo prevalecía ante lo estético, ante lo social. Esta gente, hablo en plural, que acudimos a la clínica o acudimos al hospital, y muchas veces hasta el guachimán, no lo digo en forma despectiva, sino tratando de querer respetarlo, vemos que se roga situaciones que no le corresponden. Un día llevaba a mi papá a la clínica con un problema de baja sodio que había llevado, pero también estaba usando oxígeno y el guardián de seguridad exigía que lo pase primero por COVID, porque estaba usando oxígeno. Entonces él le decía que porque tenía disposición, había ¿no? que era la pandemia y que todo el mundo debía pasar por COVID. Si no, está usando oxígeno, va a COVID. Cuando había un problema de que se le estaba bajando el sodio, se estaba dando convulsiones y uno tuvo que recurrir a la dirección médica, finalmente que lo conocía, para que la dirección médica llamara y saliera el jefe de emergencia y dijera, pásalo, lo estamos esperando. Entonces, cuando vemos que dejan un paciente que llegó con una obstrucción intestinal y lo dejaron en camilla 5 días, un paciente en reposo sin ninguna método de anticoagulación, nada, y el paciente va al baño para solucionar su obstrucción intestinal, la solucionó, pero le salió se disparó un émbolo y quedó un ACV.
que le ocasionó más daño que beneficio. Cuando vemos que te dicen que el médico está ocupado, que no tiene tiempo, y tú estás ahí esperando horas para que te atienda, cuando la información, cuando vas a que tu señora dé a luz, y por ende da sus gritos de dolor en el trabajo de parto, y viene un profesional y en vez de decirle con cariño, le explicarle cómo es el trabajo de parto, que se van incrementando las contracciones y que tiene que poner su parte, ¿no? Y le llama la atención que para qué tiene relaciones si no quiere tener hijos. O sea, en el momento más supremo de la vida de una mujer, por minutos antes de ser madre, viene un profesional de salud y le estropea, increpándole decisiones sentimentales que tuvo la paciente hace 9 meses. Yo creo que debemos hacer respetar a nuestros pacientes y mejorarle. O cuando llegamos y nos increpan, ¿por qué no le dio otra pastilla? Generalmente uno dice, no me lo indicaron, doctor. Paciente diabético, ¿por qué no cuidó? Oye, ya pues yo cumplí en administrarle darle la pastilla, yo cumplí en preparar la comida en baja azúcar, le he preparado verduras, le he preparado, no le he dado jugo, le he dado fruta, pero después le provocó un chocolate que nadie se dio cuenta y le subió, y encima tenía un corte que no estaba yendo bien, lo tenía escondido en el pie y tenía un pie diabético. Entonces, no recriminemos al paciente, hay que formar al paciente para que vaya de forma consciente, camine a recuperar, a rehabilitarse. Muchas veces nosotros no podemos curar como médicos. Muchas veces nosotros no podemos hacer algo mejor por el médico, por el paciente. Pues sí, podemos consolar, orientar y estar juntos. Muchas veces en vez de tener éxito, tenemos éxitos letales. A pesar de eso, la familia dice, gracias doctor. ¿Por qué? Porque el teléfono sonó a las 9:01, el médico ya llegó a su casa, está con su familia, suena el teléfono. Pues todo nuestra vida, wow, hay muchas cosas por explicar, pero ya con eso como confío mejor. Hay tallarines verdes. Pues sí, poco a poco. Por favor, ¿le podrían avisar? Vamos a freír la cebolla, los condimentos. Por favor, ¿le podrían poner mute o avisarle? No sé actualmente. Por favor, ¿lo podrías poner en mute? Por favor, estamos en charla. Yo he crecido, voy a seguir desarrollando y eso es lo que estudio en el carrera de contabilidad y trabajo. Ya, entonces, trabajé, usted dice, y el auditor médico, cuando el auditor médico comienza a trabajar, comienza a hacer la auditoría de caso y muchas veces viene porque no hubo una buena relación médico-paciente. O no hubo buena relación entre el equipo de salud y el paciente o el familiar. ¿Cómo podemos entender una posición de una enfermera que en vez de darle información, decirle, señor, su esposa está en trabajo de parto, usted no ha seguido el curso el curso para esposos, no la puede acompañar,
por favor tengan la amabilidad de esperar, lo vamos a tener informado de todo. Cuando el mismo hombre ve que entra gente, que entra personal masculino a hacerle partos, no sabe por qué pasa, ¿no? Y cuando va a reclamar, no se le informa debidamente que es personal que ha seguido el curso para acompañar en el trabajo de parto a la esposa. Entonces, debemos saber encaminar a nuestro personal a dar las mejoras necesarias en la comunicación. No podemos llenarnos de palabras sin conocer la relación médico-paciente o personal salud-paciente. Y entender que los familiares también son parte del paciente, que vienen con ellos. Los familiares son los que les dan de comer, los llevan, los movilizan, los transportan. Imagínense cómo llega una madre de tener su hijo de recién nacido con una cardiopatía y que no tiene plata para movilizarse en transporte privado o en taxi, y lo tiene que hacer desde Villa María, que tenga que venirse al Semincor. ¿Cómo llega esa señora con el hijo en brazos, agotada, pero con un cariño inmenso para que el médico lo pueda evaluar? Y llegan y le dicen, ya, a su cola. En vez de decir, por favor, a su cola. Y ahorita la vamos a atender. Esperen unos minutos y la atienden. Espere. En vez de decir, por favor, espere. Tenemos que saber respetar e instruir a nuestro personal al buen trato del paciente. El paciente no es el que nos viene a quitar el tiempo, no es el que nos viene a molestar, no nos viene a incomodar. El paciente es nuestra razón de trabajo. Si es en forma, si es a través de un hospital del Estado, es el que paga, por él nos paga nuestro sueldo. Y si es de una clínica de forma particular, por él llevamos la comida a nuestra casa. Entonces debemos ponernos en las circunstancias de ellos y ser amables, afables y podernos y comunicarnos y poder tener una relación médico-paciente. Que cuando venga la auditoría médica no nos encuentren las no conformidades, que el médico no estaba, que el médico había salido, que el médico no se encontraba en sala de operaciones, que el médico, la paciente está en sala de operaciones 20 minutos y el médico recién llegó, que estuvo tocando 10 minutos el timbre de la enfermería no llegaba a colocarle su medicación, que el paciente no fue cambiado de pañales, el paciente lo dejaron con la ropa húmeda toda la noche. Entonces, pongámonos en el motivo y en el sitio exacto de ser pacientes para poder llegar con ellos a entenderlos y priorizar su atención sobre todas las cosas y atender con el amor profesional a nuestros pacientes, para que con ellos disminuyamos las quejas y reclamos, que aprendemos a respetarlos y a atenderlo como debe ser. Porque si no, no podemos estar recriminándolos porque llegó a emergencia a la 1 de la mañana, o sea, cuando tenía el horror a las 8 de la noche, cuando el señor vive Huaycán y tiene que llegar al Carrión. Pongámonos en su lugar y ver todo lo que hizo. Conociendo, evitando una buena relación, teniendo una buena relación médico-paciente o personal de salud con paciente, vamos a obtener un mejor resultado en la terapia. Un paciente mejor rehabilitado, un paciente mejor recuperado, y podemos ir tranquilos con la seguridad que así haya eventos no deseados. Estos han sido motivados por otras circunstancias y no por dejar nosotros nuestra función de profesional de la salud. Si tuvieran alguna pregunta
a un aporte, por favor, los escucho. Gracias por haber tenido la paciencia de estar acá cerca de 2 horas escuchando cosas que ustedes las saben y le practican y lo hacen mucho mejor. No sé si hubiera algún aporte, alguna opinión, algo para mejorar, por favor. No sé, César, Gilbert, Sandy, si pueden dar alguna opinión. Si no, para darle pase ya a la administradora para poder levantar la sesión. Buenas noches. ¿Alguna opinión, por favor? ¿Algún aporte? Somos cerca de 50, bueno, éramos 50, ahora somos 49. Si alguien quiere aportar, opinar. Si no tuvieran nada, por favor. Ahí, al momento de remitir, les voy a remitir esta carta de amor. Si se ve en la carta, tiene varias fallas de ortografía. De repente su gramática no está muy buena, pero se deja expresar su cariño, el amor por sus nietos y nos hace entender. Su léxico nosotros lo comprendemos y sentimos su momento que está pasando la señora y lo que nos quiere expresar. A eso me refería que debe haber buena comunicación en un lenguaje entendible. Acá, a pesar de las fallas ortográficas, lo entendemos. La exposición lo voy a pasar el día de mañana o más tarde a la señorita coordinadora. No sé si algo más si quisieran, por favor. Bueno, no sé si damos ya por